Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Néstor y en compañía de mi compañera Sofía, el día de hoy vamos a trabajar sobre dos conceptos súper interesantes. Uno es el de la vejez y otro es la discapacidad. Esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a comenzar primeramente por qué es eso de la vejez, qué es ese concepto de vejez y a partir de qué edad lo podemos apreciar. Segundo, vamos a hablar en relación a qué es eso de la discapacidad, qué será eso de la discapacidad y cómo nosotros hoy día en la sociedad la estamos percibiendo. También vamos a hacer un recorrido histórico tanto por la vejez y la discapacidad y cómo se han visto estos dos conceptos en diferentes épocas históricas, desde las culturas primitivas hasta que lleguemos a nuestra actualidad hoy en día. Y por último, vamos a hablar de las posibles relaciones que tienen la vejez y la discapacidad, una acompañada de la otra o viceversa. Así que los invito a que me acompañen junto con mi compañera a observar este maravilloso mundo que puede ser la vejez y la discapacidad. Muy bien amigos, entonces para definir nuestro concepto de vejez vamos a utilizar la estructura de un mentefacto. Acá ya tenemos nuestro mentefacto estructurado. En el centro vamos a colocar el concepto sobre el cual vamos a trabajar. En este caso para nosotros es la vejez. En la parte de arriba vamos a encontrar la clase superior. Es aquella categoría macro a la cual pertenece nuestro concepto. Para nuestro caso sería el ciclo vital o el ciclo de vida del ser humano. Al costado derecho vamos a encontrar las clases excluidas, que son como tal aquellas categorías o aquellos conceptos que forman parte de nuestra clase superior, pero diferentes a nuestro concepto. Una de ellas sería la niñez, la segunda la juventud y por último encontramos la adultez. Son los tres conceptos diferentes al nuestro, pero que siguen formando parte de nuestra clase superior. En la parte de abajo, en la parte inferior, vamos a encontrar las subclases, que son aquellas categorías que forman parte de nuestro concepto. En este caso, la vejez cuenta con 4 etapas. La primera de ellas, la más conocida, es la tercera edad, la cual abarca desde los 60 años hasta los 74. Seguimos con la cuarta edad. Esta la encontramos desde los 75 años hasta los 89 años. El tercer concepto, la tercera categoría de nuestro concepto de la vejez son los longevos. Son aquellos que se encuentran desde los 90 hasta los 99 años de edad. Y por último, encontramos a los centenarios. Son aquellas personas que abarcan desde los 100 años de edad en adelante. Estas son las categorías que forman parte de nuestro concepto. Por último, tenemos al costado izquierdo las propiedades, que son las características que estructuran nuestro concepto. En este caso, para nosotros, la vejez depende de cada cultura, desde la mirada que se le haya dado en las distintas etapas de la historia. Entonces, estas propiedades las estaremos trabajando más adelante. Por el momento, nuestra compañera nos va a definir el concepto de discapacidad. Muchas gracias, Néstor, por comentarnos acerca del concepto de la vejez. Ahora nos dirigiremos a resolver aquello que entenderíamos por discapacidad en este video. Y para ello nos remontaremos a la definición que nos da la ONU en el 2006. Nos explica que la discapacidad es aquello que resulta de la interacción de personas con limitaciones y las barreras, ya sean actitudinales o físicas, que se presentan para la interacción de estas personas en la sociedad. Sin embargo, esto no siempre se ha entendido así.
La discapacidad también es un concepto que está en constante evolución y al igual que la vejez, depende de la época histórica y la cultura en donde se vea. Así que vamos, acompáñenme y echemos un vistazo. Bueno, iniciaremos por las culturas primitivas. En el costado izquierdo podemos observar una pintura de un anciano. Esta parece ser muy antigua. En las culturas primitivas, el vivir muchos años era un motivo de orgullo. Normalmente las personas adultas representaban mucha sabiduría. En algunos casos creían que esta era una bendición de los dioses. En el costado derecho podremos observar lo que corresponde a la discapacidad. En este se encuentra una imagen de fósiles humanos. Y ustedes se preguntarán, ¿fósiles humanos por qué? Bueno, resulta que se hicieron algunos hallazgos de cirugías, por decirlo de alguna manera, pero muy hechas a la antigua. Algunos apoyos realizados con huesos para sustituir algunas fracturas o dificultades que se encontraron en estos huesos. Sin embargo, muchas de las culturas primitivas eran nómadas, es decir, que realizaban muchos de esos desplazamientos todo el tiempo. Por esto podemos inferir que de pronto si algún miembro de estas no podía desplazarse fácilmente, podían ser abandonados por el camino. En cuanto a la edad antigua, en la columna de la vejez podemos ver a una mujer ya de edad avanzada. Aquí la vejez, digamos que volca muy bruscamente en su historia, ya que antes se consideraban como unos grandes sabedores, como dijo Sofía, en las culturas primitivas, pero frente a las culturas que vivieron durante esta época, la vejez se empezó a considerar como algo imperfecto, como una tara, algo que era realmente patético para las personas, y quienes tomaban las decisiones eran las personas más jóvenes. Muchas personas refirieron a la vejez como algo maldito. Llegar a esa etapa no era algo de orgullo. Frente a la discapacidad, vamos a ver una imagen de un hombre sosteniendo a un niño, acompañado de una persona, los dos en la punta de un monte. Aquí la discapacidad sufre directamente frente al concepto de deformidad. Toda aquella persona que no estuviera apta para la guerra era considerada deforme y debía eliminarse por completo. Ser deforme incluía tener una naturaleza demoníaca y se aplicaba el modelo de la eugenesia, deshacerse lo más pronto posible de aquel sujeto. Ahora veamos qué sucedió con la vejez y la discapacidad en la Edad Media. Por un lado, en la vejez podemos observar una imagen como de caos y suciedad que quizás a muchos nos recuerda la peste negra que tuvo lugar en la Edad Media justamente en Europa. Esto en parte contribuyó a ver a los adultos mayores como una maldición, puesto que eran muy débiles y podían transmitir la enfermedad. También algunos eran segregados por la guerra, justamente no cumplir con las condiciones que se necesitaban para estas. También hubo un lado positivo, y esto fue que los monasterios empezaron a cobijarlos. En cuanto a la discapacidad, en esta edad se pudo observar que se les marginaba. Muchos de ellos estaban a las afueras de la ciudad o mendigando en las calles. Sin embargo, paralelo a esto, también en esta edad ocurrió la creación de los primeros asilos y albergues. En cuanto al Renacimiento, esta época no ha cambiado mucho en realidad frente al arquetipo que le dan a la vejez. En esta columna podemos ver a una mujer un poco desarreglada, descuidada en su etapa adulta. La belleza era algo muy importante en esta época, y como las personas mayores no eran aptas de ese don, eran muchas veces marginadas o alejadas. Y la vejez tenía solo el respeto que le daba a veces la postura literaria, una postura de la bondad y la benevolencia de aquellas personas que querían tener un acto de misericordia, no necesariamente porque de verdad quisieran ayudarles. En cuanto a la discapacidad, al lado contrario, podemos observar la imagen de un espacio diseñado para el tratamiento y una
persona, una mujer, vestida como enfermera. Aquí las prácticas sociales que se aplicaban era la del rechazo. Podemos ver cómo nace el trabajo médico rehabilitador, y gran parte de las personas que sufrían algún tipo de trastorno, discapacidad o deformidad eran enviadas a instituciones manicomiales con la intención de que fueran sanadas. Esto se conoció como la época del Gran Encierro. Para la Edad Moderna, podemos observar la imagen de un anciano sentado en una banca en la calle alimentando palomas. En esta edad se crean los sistemas sociales y también nacen las pensiones, creadas con el propósito de apoyar a los ancianos con su jubilación. En cuanto a la discapacidad, podemos observar una niña con las manos pintadas de distintos colores. En esta edad se trabaja a partir del modelo de las necesidades educativas especiales, modelo que se centró un poco más en el sujeto y en resaltar aquello que era necesario mejorar. Se acentuó la responsabilidad para ajustarse a estas necesidades y también empezó el modelo de integración. Bueno, y ya esta es nuestra última etapa, pues la edad contemporánea, lo que nos compete a todos hoy en día. En cuanto a la vejez, podemos ver a una hermosa mujer, a una bella señora mayor, cumpliendo sus 116 años en la parte de la columna izquierda. Bueno, aquí el aumento de la población mayor ha sido bastante alto. Ya muchas personas mayores logran llegar a la longevidad e incluso a los centenarios, como la persona que está ahí presente, 116 años. Bueno, pero esto también ha incrementado la ayuda o la necesidad de asistencia médica de todas estas poblaciones. Y hay algo muy importante, y es que la tecnología, todo esto que de las telecomunicaciones, los celulares, han hecho que las familias se cierren más a compartir con estas personas. En cuanto a la discapacidad, es bueno resaltar que nace la inclusión, algo que nos permite también ver al sujeto no solo desde sus limitaciones, sino que también la discapacidad está puesta en nosotros como sociedad. La interacción que nosotros tenemos con ellos es algo súper importante. Las barreras las ponemos o también las quitamos nosotros como personas. Y bueno, es importante resaltar que hay muchos modelos que apoyan y que ayudan a la inclusión y a que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Modelo de capacidades, un modelo social, todo esto para que ellos puedan subsistir en sociedad con igualdad de oportunidades. Es bueno también entender que aunque estos son grandes apoyos que se ven hoy en día, todas esas prácticas antiguas de las culturas primitivas, de los romanos, de la antigua, también se pueden concebir hoy en día, también los podemos tener en esta sociedad. Pues se puede dar el caso que una madre sepa su estado de embarazo y que su hijo venga con una discapacidad y se encuentre con la idea de la eliminación. Entonces es así como hoy en día podemos ver todas esas construcciones de la historia, incluso en nuestro vivir actual. Por último, miraremos algunas maneras en las que la vejez y la discapacidad puede que se relacionen o convivan. Por ejemplo, en primer lugar, alguien puede nacer con alguna discapacidad, transcurrir su vida común y corriente y llegar a la vejez. En segundo lugar, alguien puede llegar a la etapa de la vejez y en esta adquirir una discapacidad. También alguien a lo largo de la niñez, de la juventud o de la adultez puede adquirir la discapacidad y luego de esto llegar a la etapa de la vejez. De cuarto modo, una persona en la etapa de la vejez puede que tal vez cuide o conviva con una persona con discapacidad. O del modo contrario, una persona con discapacidad puede que cuide o conviva con una persona que esté en la etapa de la vejez.
Bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Sin embargo, no nos podemos ir sin dar algún pequeño repaso. No sé si recuerdan los 4 puntos que planteó Néstor al inicio de este video. Si no, aquí se los presento. El primero era una pregunta y dice, ¿qué es la vejez? Ya lo estudiamos. Ahora concluimos que la vejez es la última etapa del ciclo vital. Se divide en 4 periodos y además esta varía según la época desde la que se mire. En segundo lugar, estaba la pregunta de ¿qué es la discapacidad? Recordemos, la discapacidad es el resultado de las dificultades en la interacción de personas con ciertas limitaciones y las barreras de la sociedad. Estas barreras pueden ser actitudinales o físicas. Y también vimos que ha variado mucho su recorrido según la época histórica. Este es el tercer punto, el recorrido histórico que vimos. De este podemos concluir que cada población, tanto la vejez como la discapacidad, pasan por una serie de mitos, en algunos casos admiración, abandono, rechazo o incluso instituciones que los acogen. También se dio en algún momento una mirada de calidad de vida. Sin embargo, no es lo único y hay múltiples perspectivas. En cuarto lugar, enunciamos un poco las relaciones que pueden ocurrir entre estas dos poblaciones. De nuevo, la vejez y la discapacidad. Y como vimos, pueden ser muchas. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Y recuerden, seguramente hay mucha información que pasamos por alto, pero la idea es que sigan construyendo esto con nosotros. Envejecer es un proceso. Se inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. O sea, vivimos envejeciendo. Es progresivo y regresivo en el sentido de que vivimos cada día más, pero vivimos cada día menos. Vejez se denomina el hecho de haber vivido comparativamente más años que la mayor parte de la población a la cual yo pertenezco o pertenece la persona. La vejez tiene mala fama, yo creo, por muchas razones. Hay menos oportunidades, menos seguridad social, menos seguridad en salud. Desde el punto de vista económico, menos del 25% de las personas que tenemos más de 60, 65 años en Colombia tienen seguridad económica en el sentido de pensión. El trabajo es precario, entonces la mala fama de la vejez tiene que ver con la mala fama del caminar, pero el caminar parecería que no tiene tan mala fama, ¿cierto? Porque alabamos la juventud como si juventud fuera necesariamente sinónimo de dinamismo. El problema no es llegar a la vejez, el problema es en qué condiciones se llega a la vejez y por esas condiciones la fama que no es siempre bien de la vejez. Muchas personas creen que las personas se parecen por la edad que tienen. Sin embargo, las personas viejas somos la población más heterogénea, más disímil que existe, porque hemos tenido caminares distintos en la vida. La vejez se llena de estereotipos y mucha gente como que masifica, ¿cierto?, la sociedad de consumo y entonces todos los viejos son iguales, o nos dicen que todos somos sabios y expertos, que es bien discutible y que también es un estereotipo, o nos dicen que todos somos enfermos, inválidos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero a medida que haya más personas que viven más tiempo, en mejores condiciones, yo creo que esos estereotipos van a acabar y la mala fama puede disminuir. Cuando somos jóvenes es difícil pensar más adelante, se enfatiza mucho más el presente, ¿cierto? Yo tal vez en cambio de invitar a pensar en la vejez que se ve como una cosa etérea, distante, pero que definitivamente es una realidad sobre la que hay muchos temores infundados, lo invitaría a pensar en que de acuerdo como vayamos viviendo, nos iremos sintiendo mejor o peor. Y hay algunas cosas que yo diría que son indispensables: el ejercicio físico y cognitivo, el con quién vamos en la vida, las relaciones sociales y con qué nos alimentamos son claves a lo largo de la vida. Y eso se lo diría no solamente a un joven, sino a los maestros de parvularios desde chiquitos y a lo largo de la vida.